Buenas tardes a todos, estamos en el 25º programa de Constitución entre Todos que se emite el 26 de noviembre, martes, 18:30 horas. Este programa significa el fin del que esperamos sea el primer ciclo de Constitución entre Todos. Volveremos el año entrante, pasado el verano, y con algunas modificaciones que pensamos que van a servir para el mayor realce del programa y sobre todo para tratar de influir más en el propósito de este programa. Nosotros no solamente queremos hacer un buen programa, sino transmitir la idea y la necesidad de una nueva constitución para la nación argentina. Por eso, para hablar de la nueva constitución, tenemos que partir de un tema que ya tratamos varias veces, que es el constitucionalismo social. El constitucionalismo social, como algunos estudiantes de Derecho, gente que ha leído algo del tema porque le interesa, comienza en 1917-1919 con la Constitución mexicana de Querétaro, de la época de la Revolución Mexicana contra Porfirio Díaz, de Madero, Pancho Villa, Emiliano Zapata. Sigue con la Constitución de la República del Weimar de 1919, después de la derrota alemana de la Primera Guerra Mundial, de la llamada Gran Guerra. Después pasa por muchas constituciones del mundo, pero hay un ejemplo de una constitución muy interesante, que es la de Irlanda de 1937. Otro ejemplo sería la Constitución de Guatemala de 1945, del gobierno de Arbenz y Juan José Arevalo. Bueno, y culmina, digamos, la primera etapa del constitucionalismo social con la Constitución de 1949, debida en gran parte, no exclusivamente, pero la pluma y la decisión de Arturo Enrique Sampaey, por supuesto, del gobierno de la época, en donde estaban Perón en la Nación, Domingo Mercante en la provincia de Buenos Aires, y muchísima gente más, como John William Cook, Ramón Carrillo, Arturo Jaureche, gente todavía valoradísima, y que fue un cenit del pensamiento del constitucionalismo social primigenio. Fue tan alto que influyó en la Constitución de 1973. Y en un punto, agregando otros temas que la época trae, influyó también, y vendría a ser una segunda fase, el llamado constitucionalismo bolivariano, que nace con la Constitución de Venezuela de 1999 y después sigue con las constituciones de Bolivia y de Ecuador. Bueno, el tema del constitucionalismo social centralmente tiene que ver con los derechos de los pobres, de los trabajadores, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, a una vida y vivienda digna y demás. Ahora bien, también tiene que ver con la valoración, el recupero, la resignificación de la cuestión nacional. En la Constitución de 1949, bueno, las cosas centrales que por ahí determinó la caída del gobierno peronista, y que esta constitución, llamada Constitución maldita, nunca más volviera a regir, es la condición del artículo 40, que habla de la propiedad de los recursos naturales de parte de la nación, que ahora con la Constitución del 94 el dominio originario la tienen las provincias y eso quita poder de negociación contra los monopolios transnacionales. Y después la función social del capital, que es muy importante porque tiene que ver con la cuestión de las indemnizaciones, con las ganancias excesivas y demás. Bueno, sobre esto hablaremos en este programa con el 3 veces invitado Hipólito Bernabé Irigoyen y como siempre con mi compañero de casi todos los programas, salvo cuando se fue a Guatemala un tiempito, Joel López Muñoz. Bueno, les invitamos a que nos puedan seguir en Canal Naturaleza Viva. Recuerden que también está el WhatsApp 221-616-8506 y por redes sociales en Instagram y en Facebook.
Estar en un canal comunitario significa una ida y vuelta y poder también tener interacción para poder dialogar, ya que la comunicación se construye entre todas y entre todos, como también un día la Constitución, ¿no? Bueno, ante todo, muchísimas gracias nuevamente por la invitación a Santiago y a Joel. La verdad que está muy ameno el estudio, está muy lindo poder charlar, dialogar con ustedes y fundamentalmente esperemos que a la gente le sirva y como vos bien dijiste, que pueda haber ese feedback, ese ida y vuelta con la gente para poder también nosotros contestar o que ellos nos hagan preguntas con respecto a alguna necesidad que ellos tengan. Te quería decir algo, Santiago, con respecto a esta evolución que ha habido en estas nuevas constituciones, tanto en la de Bolivia como en la de Venezuela, en donde según a mi entender ha tenido mayor participación la ciudadanía en su conjunto, la gente, en cuanto a la decisión de esas modificaciones. Sin ningún lugar a dudas, yo siempre me retrotraigo y tomo con mucha valoración aquellos pensamientos, como bien dijiste, de Arturo Jaureche, de John William Cook, de Sampay, que me parece que no siempre se repiten esas personalidades, hablando a nivel nacional en la Argentina. Me parece que por ahí pasan muchísimos años para que se vuelvan a gestar esos grandes pensadores, ¿no? que pueden evolucionar o generar algo mejor. Pluralizando una canción muy famosa que cuando diga la frase la van a identificar, imitemos el ejemplo de esos grandes varones argentinos. Hay que rescatar la historia porque esos son los valores con otros que anteceden, como Manuel Ugarte, un socialista latinoamericanista, muy famoso en toda América, mucho más que en Argentina, y los grandes héroes primigenios, como los de Haití, que fueron el primer país que se independizó y donde hubo un gobernante negro, una cosa que pareciera que eso es como una maldición imperdonable que todavía la están pagando, dado los horribles gobiernos que han tenido, dictatoriales, y la acción imperial siempre sobre la cabeza de esa pobre, digna población que sobrelleva, como digamos, volviéndome un poco bíblico, como si fueran las 7 plagas de Egipto. Es como interminable. Es una historia de sufrimiento, la de ese pobre hermano país. Claro, y con lo que se invisibiliza también en los medios de comunicación, recién ha estado en distintos procesos de resistencia, han salido estudiantes, trabajadores, ha tenido procesos de sequías, ha tenido muchos conflictos internos, más allá de todo lo que tiene de sus rasgos de la invasión imperialista, todavía tiene sedimentos de resistencia que son muy interesantes. Así que bueno, vamos a ir a un corte, ¿no, Santiago? Sí, después seguimos hablando. Y volvemos, sí. La Plata se viste de fiesta con los 1000 sabores. Arriba, arriba. Te ofrece un servicio para 100 personas con 9 entradas de comidas diferentes, donde incluye mesa de recepción con más de 1000 bocaditos diferentes, variedad de entradas, sándwich de migas con variedad de gustos, plato elaborado a elección, calentitos varios en variedad de cazuelas, pernil de cerdo, lameado, show en su presentación, postre helado con show en su presentación, brindis, masas finas, secas, bombones, sidras y champán, torta aniversario, armado de cinta, mesa de dulces con cascada de chocolate y final de fiesta, show de pizza o show de pancho o café con medialunas. Este servicio también incluye metre, mozos, cocinero, vajilla y mantelería completa. Nos podés consultar al teléfono 425-2560 o en Facebook Catering Los 1000 Sabores o en nuestra página web losmilsabores@hotmail.com o en nuestro local Avenida 44, número 1095, entre 16 y 17. Los 1000 Sabores. Lego.
Encantado de estar con ustedes. Los invito a acompañarnos con nuestro nuevo programa, Constitución entre Todos. Lo haremos con mis colaboradores Diana Godoy y Joel López Muñoz. Diana. Sí. Gracias, Santiago. Vamos a estar el martes 4 de junio, que será nuestro primer programa, y estará saliendo de 18:30 a 19 horas. Joel. Será un gusto compartir con ustedes en el canal comunitario Naturaleza Viva. Esperen. Canal comunitario Naturaleza Viva, siempre con vos. Bueno, seguimos en el 25º y último programa de la primera temporada de Constitución entre Todos y seguimos hablando del constitucionalismo social. Vamos a hablar un poquito de qué se trata del constitucionalismo bolivariano, qué incorporó. Bueno, incorporó el tema de plurinacionalidad, el tema de las mujeres en la Constitución boliviana, profundizó el tema de la salud, en el caso sobre todo de Ecuador, es decir, innovaciones que no contradicen sino que profundizan al constitucionalismo social primigenio de 17 hasta el 49 que acabamos de hablar, que trasciende los continentes. Una de las cosas que le mencioné hoy era la Constitución de Guatemala de 1945. Si bien es de un país pequeño y para mucha gente en ese momento no era tan conocido, pero sin embargo esa constitución era una constitución muy interesante, y después de la de México y antes que la constitución peronista de 1949, podríamos decir que es el nivel más alto de constitucionalismo social del continente indoamericano. Claro, y más allá de que en 1985 fue la última constitución de Guatemala, se recuerda la constitución de 1944-45, después la modifican en 1954 al 56, después del golpe de estado que le dan a Jacobo Arbenz. Pero mira vos cómo funciona en Guatemala respecto a las intervenciones. Porque si bien la primera constitución de 1808, que tenía más como características de la colonización española, después hay otra en 1879, otra en 1922, y se traían todavía elementos del feudalismo de 1879 y 1922 cuando se crea la de 1945. El salto a la brecha fue muy alto, dar los derechos sociales, crear el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, dar los marcos de derechos humanos, ley de reforma agraria, o sea, todos los avances que se hizo a nivel no solo de la democracia, sino de la inclusión social en el 45 con Jacobo Arbenz fue muy interesante. Cuando la sacan en 1954, lo que pasa es que empieza a regir otra vez ciertos poderes que habían estado ocultos desde 1879. Por ejemplo, la Iglesia Católica vuelve a tomar poder, vuelve a tomar tierras, vuelve a tomar poderes que la Constitución le abrió el paso. Porque también cabe destacar que en Guatemala en 1871 hay una revolución liberal. O sea, los conservadores tenían toda la apropiación de las tierras y los liberales reforman esa constitución y se la apropian ellos. Entonces después los conservadores otra vez, después de Jacobo Arbenz, tratan de tomar ese poder. Entonces Guatemala ha tenido esa ida y vuelta, ¿no? Entre el conservadurismo, liberales, hasta llegar al 85, que es el neoliberalismo. Bueno, en algo tiene una similitud, porque vos hablabas de 1871, 1879, y acá en ese momento estaba precisamente el gobierno único del Partido Autonomista Nacional, que era la fusión del Partido Nacional de Mitre, el Autonomista del SINA, y era también una oligarquía fundamentalmente exportadora, desigual y demás, pero tuvo esa cosa laicizante, digamos, ¿no? La oligarquía, lo que hablábamos la otra vez, que es la degradación de la aristocracia, ¿no?
supuesto. Es una forma impura, como decía impura de Aristóteles. No, nada, simplemente escuchándolos a ustedes y aprendiendo muchísimo de estas constituciones sociales. Nada, falta muy poquitos días para que asuma un nuevo presidente de la República importante. Argentina, nada más y nada menos que el 10 de diciembre va a estar 14 asumiendo. días de que Exacto. cuando se emite. Va a estar asumiendo Alberto Fernández junto a Cristina Fernández de Kirchner, que no hay que dejar de reconocer que creo que fue la gran armadora, la gran triunfante de toda esta situación nueva en la política argentina, en donde no hemos tenido que juntar increíblemente, y bienvenido sea, para poder luchar contra esta derecha, contra este neoliberalismo que ha destruido a la Argentina en estos últimos 4 años, ¿no? Y a mí siempre me gusta pensar en las utopías, y a veces algunos dicen para qué sirven las utopías, y los grandes pensadores dicen para que sirven avanzar, para ¿no? seguir Galeano. avanzando. Claro. Exactamente, tomando las palabras de Galeano. ¿Por qué no pensar y por qué no tratar de imaginarnos a una Argentina con una constitución, en poco tiempo una nueva constitución, ¿no? Sin ningún lugar a duda, ya lo hemos escuchado a Alberto Fernández en reiteradas ocasiones decir que por ahí no es el momento, que él no cree que sea necesario, pero me parece que está en parte de aquellos que también lo defendimos, lo votamos y que lo estamos hoy por hoy poniendo en ese lugar de plantearle la necesidad de un montón de ciudadanos de creer que es necesaria una nueva constitución. Lo hablábamos en una charla que estuvimos con Santiago, con Barcellat. Hay muchísimas cuestiones de reminiscencias de nuestra actual constitución que también remiten a ese permiso que tuvimos de Inglaterra, de España, de poder tramar o desarrollar nuestra constitución con ese permiso de los poderes reinantes y gobernantes de aquel momento, y que no se han podido correr del todo esas grandes élites, esas grandes oligarquías que aún ostentan en nuestro país, esos grandes terratenientes. Me parece que hay un montón de cosas para poder modificar, sin ningún lugar a duda, tomando por ahí el camino que tomó Venezuela y Bolivia, de dándole una mayor participación y hacer una constitución mucho más horizontal entre todos y todas, ¿no? Y también pensemos de que cuando lo imposible se hace posible, ¿no? O sea, acá en tu remera tenés a Néstor y Cristina. Cuando pensamos de que Argentina no se levantaba más, se levantó. O sea, fueron 15 años que vos decís, bueno, Néstor superó. dijo: militemos hasta que lo imposible se vuelva inevitable, ¿no? Claro. Y me parece que esas palabras no se tienen que olvidar. Y la necesidad de una nueva constitución tiene que ver también con esta cuestión. Cuando se habla de Chile, dice, en Chile desde 1980 que hay una constitución pinochetista, es decir, 39 años. Ahora, en Argentina existió la constitución del 49, fue derogada por un bando militar en el 56, fue ratificado por una reforma constitucional y legal de 1957 y nunca volvió. ¿Cuánto tiempo pasó de eso? 62 años. ¿Cuánto rigió la constitución más popular y más digna que haya tenido la Argentina? Aunque, como decía Hipólito, sería de esperar que en esta época que hay predominio en la democracia participativa, que hay gran efervescencia popular, fuera el producto de un debate amplísimo y qué mejor prolongado. qué mejor que sea el propio pueblo, ¿no? El que establezca esas bases de una nueva constitución y las necesidades de sentir mayor representación. A mí me gusta mucho escuchar a los que saben, porque te marcan algunas falencias, algunas cosas que son a corregir. Ellos planteaban de que, por ejemplo, prácticamente la mujer no es nombrada en nuestra constitución, nuestra actual constitución. ¿Y por qué hacer una defensa a ultranza de una constitución que fue hecha por un gobierno dictatorial, ¿no? Me parece, ¿cuál sería el impedimento de decir, no, la constitución no se toca? Esas cosas que se hicieron en el 94, cuando hubo la reforma del 94, que dijeron, de acá para atrás no se puede tocar porque eso es inamovible. Me parece que esas cuestiones... Ese concepto de constitución pétrea o rígida no tiene ninguna explicación, solamente en mantener el status quo, porque si no es creerse que los de 1853 eran muchísimo más buenos, más honestos, más inteligentes, y que no solo eso, sino que preveían el futuro porque avanzó. Porque lo de ellos era eterno, inmutable como una religión. Eso atribuirle a un texto, sea literario o político,
el carácter de eterno inmutable o casi inmutable, o que hay que atravesar desiertos, tempestades y todo eso para llegar a puerto. Eso es irreal y la única justificación que tiene es mantener el status quo y a quién beneficia la Constitución. Una de las cosas que hay que tener claro, o buceando en el pasado, que el tema de la Constitución del 53, uno de los temas era la libre navegación de los ríos, pero la libre navegación de los ríos, por la que había peleado el general Mansilla en la vuelta de obligado con la conducción política de Juan Manuel de Rosas, era para que los anglos y los franceses no usaran el territorio nacional como propio. ¿Y cómo lo iban a usar? Y navegando sus ríos. Este es un tema central, claro, y de cómo surge. Ahí tocaste un buen tema. Así que hay más para seguir y ahora vamos a ir a un corte y volvemos. La Plata se viste de fiesta con los 1000 sabores. Arriba, arriba. Te ofrece un servicio para 100 personas con 9 entradas de comidas diferentes, donde incluye mesa de recepción con más de 1000 bocaditos diferentes, variedad de entradas, sándwich de migas con variedad de gustos, plato elaborado a elección, calentitos varios en variedad de cazuelas, pernil de cerdo, lameado, show en su presentación, postre helado con show en su presentación, brindis, masas finas, secas, bombones, sidras y champán, torta aniversario, armado de cinta, mesa de dulces con cascada de chocolate y final de fiesta, show de pizza o show de pancho o café con medialunas. Este servicio también incluye metre, mozos, cocinero, vajilla y mantelería completa. Nos podés consultar al teléfono 425-2560 o en Facebook Catering Los 1000 Sabores o en nuestra página web losmilsabores@hotmail.com o en nuestro local Avenida 44, número 1095, entre 16 y 17. Los 1000 Sabores. Lego. Encantado de estar con ustedes. Los invito a acompañarnos con nuestro nuevo programa, Constitución entre Todos. Lo haremos con mis colaboradores Diana Godoy y Joel López Muñoz. Diana. Sí. Gracias, Santiago. Vamos a estar el martes 4 de junio, que será nuestro primer programa, y estará saliendo de 18:30 a 19 horas. Joel. Será un gusto compartir con ustedes en el canal comunitario Naturaleza Viva. Esperen. Canal comunitario Naturaleza Viva, siempre con vos. Bueno, en el 25º programa de Constitución entre Todos y cierre de ciclo, seguimos con las conclusiones finales acerca del constitucionalismo social. Finales para nosotros en este programa, obviamente que da para muchísimo más, y por eso este año se hicieron en la Universidad de José C. Paz, en la Facultad de Derecho, en el Círculo Tolosano, en Tolosa, se hicieron
y otros más, recientemente Recalde, Torres Molina y Zaffarón en Cava, todos, y otros que no recuerdo, sobre los 70 años de la Constitución de 1949. ¿Por qué se sigue hablando de esta Constitución? Porque hay cosas que, si se aplicara esta Constitución, serían un gran avance en lo nacional, en el control del capitalismo exacerbado y la sociedad de consumo. En otras cosas seguramente que no. Hay que tener en cuenta que en 1949 el rol de la familia era muy otro al de ahora, no existía, no era rarísimo, las familias ensambladas, ese tipo de cosas. Tampoco existía el rol de la mujer, si bien empezaba a tener mayor presencia política y demás, con Eva Perón y después la creación de la rama femenina del peronismo, para nada el nivel actual en donde la mujer pelea por sus derechos individuales, colectivos, y es muy justo que así lo haga. No, haciendo mención a lo que vos decías, me parece que es un poco en esta nueva etapa una reivindicación, ¿no? Que nunca está de más, nunca es tarde. En la Facultad de Derecho, que bien en programas anteriores la criticábamos en cuanto a que siguen los dogmas de derecha, parecería, para la mayoría de las cátedras, se ha estado haciendo un trabajo bastante activo en reivindicación. Se ha presentado un libro que dice la maldita Constitución de 1949, en el cual hubo varias exposiciones y tratando de revalorizar estas cuestiones que me parece que eran esenciales y centrales para la soberanía de nuestra tierra, para la defensa de nuestros recursos naturales. Santiago siempre menciona y dice esos artículos, ¿no?, que son el 38, el 39 y el 40 de la Constitución de 1949, que sin ningún lugar a duda podrían llegar a estar ayornadas al tiempo de hoy, al día de hoy, involucrando algunas cuestiones nuevas, como son las cuestiones étnicas, como son las cuestiones raciales, como son las cuestiones de los pueblos originarios. Pero me parece que habría que haber y encontrar una búsqueda de ayornar nuestra Constitución con esos valores y revalorizarla. A mí me parece que una convención constituyente nueva que se reuniera tendría que empezar por anular la vigencia del bando militar y de la reforma ilegal de 1957, volver a la Constitución del 49 con primera instancia, y a partir de ahí discutir las mejoras, los cambios a partir de eso, porque si no se reivindica eso, queda como una derrota popular permanente. Hay que recuperar eso. Claro, y también de que haya una verdadera democracia participativa, pensar la Constitución en base a fines democráticos. Me decía un profesor de filosofía una vez, pareciera que la democracia se ha hecho liberal o el liberalismo se ha hecho democrático, ¿no? Entonces pensar en de que si pensamos entre todas y entre todos, pensamos que haya inclusión social, pensamos de que los pueblos indígenas tienen los mismos derechos que alguien que vive en un departamento en Caballito, pensar que es un estado nación en donde incluye diferentes marcos culturales. Entonces pensar en eso creo que es pensar en profundizar la democracia, como lo decía Laclau, de que radicalizar la democracia, ¿no? Bueno, y entre otras cosas, más que incluir, que obviamente que uno no va a estar en contra de eso, debieran ser las consignas: gobernar es igualar, gobernar es crear trabajo. Esas, y que sea una constitución de los trabajadores, porque incluyendo la palabra trabajadores estamos incluyendo a las grandes masas argentinas. De igual manera, me parece que hoy por hoy, a la vista del siglo XXI y lo que es el tema comunicacional, me parece que es algo estrictamente comunicacional el tema de dar esta batalla, esta lucha. Me parece que nosotros no tenemos que claudicar en el sentido de explicarle a la gente la necesidad y el porqué de generar una nueva Constitución con mayores derechos para todos y todas, ¿no? Me parece que el camino debería estar por ese lugar, antes que por ahí exigirle al gobernante de turno en primera línea y decirle, bueno, vos sos el que te toca hacer esto. Me parece que debería ser un reclamo de la gente, y a raíz y a partir de ese reclamo en donde la gente se siente involucrada, donde la gente pueda manifestar esas modificaciones o esos cambios en el cual le generaría o le otorgaría mayores derechos para todos y todas, me parece que eso es el camino. Obviamente que seguramente será un camino más intrincado, más largo, más duro, pero me parece que
en este caso ustedes que están como comunicadores, me parece que no hay que claudicar nunca, como yo siempre digo, en tratar de explicarle a la gente. La gente entiende o cree que la democracia es simplemente el sufragio, y me parece que eso es muy cortito, muy chiquitito. Y sí, lo que hay que crear es poder popular. La Constitución del 94 tenía algunas cosas buenas, como por ejemplo la idea, ¿no?, de la iniciativa popular y la consulta popular. Las leyes reglamentarias y el propio texto de la Constitución la hacían prácticamente imposible. Si se habla de un mecanismo de participativo, tiene que ser real, no solamente una idea en donde después no tener solo los elementos o herramientas para cumplirla. Y paradójicamente los países que más democráticos han sido, Venezuela y Bolivia, son los que más atacados ahora están siendo por el imperio. En los últimos años han sido los más. Existía el referéndum revocatorio, claro, que acá hubiera evitado muchos males. Claro, claro. Y que incluso en Bolivia, si era real, ahora podían haber intentado eso, pero bueno, ya lo habían intentado en su momento y habían perdido. Claro. Porque Evo Morales como que se ofreció en su momento. Bueno, si alguno muy cuestiona, vamos al referéndum revocatorio. ¿Y qué pasó? Ganó por lejos. Y ganó, claro. Bueno, vamos a un corte y volvemos. Nos vamos. Bueno, ahora nos vamos. Nos despedimos. Volveremos. Ya que era la emoción de que queremos seguir, pero la verdad que ya es el último programa para cerrar el año. Así que igual nos pueden seguir viendo por YouTube. Los programas van a estar subidos en el canal comunitario Naturaleza Viva. Pueden seguirnos desde ahí, seguir enviándonos comentarios, opiniones, críticas. Y sugerencias de qué le parecería el año entrante, qué cosas nuevas podríamos incorporar. Y así que bueno, hoy tuvimos en los últimos 3 programas a Hipólito Yrigoyen. Ha sido un gusto acá tenerlo acá, y esperemos que para los siguientes programas, para la segunda temporada, ya haya una mesa amplia, diversa, dinámica. Que nos falta un poco de diversidad. Yo simplemente me quiero despedir diciéndole y deseándole muchísima, pero muchísima suerte a este nuevo gobierno nacional y popular que en poquitos días va a asumir. Ojalá Dios quiera que vuelva a poder restaurar lo que se supo hacer en esos 12 años maravillosos de Néstor y Cristina. Y restañar las heridas de la gente. Exacto. Esperemos que así sea. Tenemos la esperanza y nunca bajar los brazos. Y bueno, hasta la victoria siempre. Naturaleza Viva. Seguinos en nuestras redes sociales. En YouTube, Canal Comunitario Naturaleza Viva. Entrá y suscríbete. En Facebook e Instagram, seguinos como CC Naturaleza Viva. Canal Comunitario Naturaleza Viva. Siempre con vos.